President Trump has hired a new architect to oversee his $300 million White House ballroom project after reportedly clashing with the person who was originally in charge. Sources tell the Washington Post the two argued over the president's desire to keep making the ballroom bigger. The president wants it to be 90,000 square feet, able to hold about 1,000 guests, and completed before the end of his second term. You'll remember he tore down the East Wing in October for the project, even though he had previously pledged the White House would not be touched. Donald Trump hizo un movimiento que tomó por sorpresa incluso a sus aliados más cercanos. Una decisión repentina, rodeada de silencio y disfrazada de reorganización técnica, pero que esconde un conflicto. El arquitecto jefe de uno de los proyectos más ambiciosos de la presidencia fue despedido discretamente, mientras los medios de comunicación desviaban la mirada y guardaban silencio ante un escándalo arquitectónico que pone de manifiesto la esencia del gobierno de Trump: la vanidad por encima de la historia, la grandiosidad por encima de la integridad, el ego por encima de cualquier tradición. El proyecto era simple solo en apariencia: construir el salón de fiestas más grande que haya visto la Casa Blanca, con casi 90,000 pies cuadrados, más grande que la propia residencia ejecutiva. Pero detrás de las cortinas, una serie de decisiones controvertidas, aumentos de costos inexplicables, destrucción del patrimonio histórico y conflictos éticos escalaron hasta el inevitable colapso del liderazgo original. Y en ese colapso se encuentra la verdad que pocos se atreven a afrontar. El arquitecto despedido, James McCray, había sido elegido personalmente por Trump unos meses antes y advirtió al presidente sobre los riesgos. Le advirtió sobre el tamaño, le advirtió sobre la desproporción, le advirtió sobre el impacto de engullir la Casa Blanca con una construcción que grita más alto que ella. Trump ignoró todas las señales, y cuando las advertencias se hicieron insistentes, McCray fue descartado, no por falta de competencia, sino por atreverse a decir que no, por atreverse a recordar que la arquitectura no es solo cemento y oro, sino también respeto, armonía y contexto. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en esto también te molesta. Quizás tú también estés cansado de ver cómo se utiliza el poder como espectáculo, mientras la gente lucha por sobrevivir a una economía en caída libre, a precios disparados, a líderes que parecen más preocupados por construir salones de fiesta que por garantizar la comida en la mesa de los ciudadanos. Entonces, aprovecha y suscríbete al canal ahora. Aquí no escucharás la versión ensayada, el guión oficial, el discurso bonito. Aquí levantamos el velo y mostramos lo que hay detrás de lo que ocultan los medios de comunicación. Activa la alarma, porque esta historia aún tiene mucho recorrido, y tú te mereces seguir cada detalle. Volviendo al proyecto, McCray se incorporó en julio con la misión de diseñar lo que Trump denominó la mayor adición arquitectónica desde el Salón Oval. Pero el proyecto creció de forma descontrolada. Comenzó con capacidad para 500 personas, pasó a 650, luego a 900, y Trump pasó a exigir espacio para 999 invitados. McCray explicó repetidamente que eso violaba los principios básicos de la arquitectura clásica, que ninguna ampliación debe ser mayor que el edificio que la acoge. Pero Trump insistió, y no solo insistió, ordenó la demolición completa del ala este de la Casa Blanca para hacer espacio. Un ala construida en 1902, donde trabajaron todas las primeras damas desde Eleanor Roosevelt, donde se recibía a visitantes e invitados, donde existía parte de la historia viva de los Estados Unidos. Las excavadoras entraron en acción, sin consulta pública, sin la aprobación de los organismos de preservación, sin presentar un plan definitivo. Los medios de comunicación informaron de lo básico, pero casi nadie habló de la advertencia que McCray intentó dar. Y por eso estamos aquí, porque lo que Trump está tratando de construir no es solo un salón de fiestas,
es un monumento a su propia imagen. Es un intento de eternizar su legado en columnas doradas, techos con candelabros exagerados y proporciones que gritan «mírenme». Y en medio de todo esto, un arquitecto fue destituido por defender lo que es correcto, por respetar la historia, por creer que la Casa Blanca no debe ser un trofeo personal, sino un símbolo nacional. Las consecuencias de este proyecto apenas están comenzando a desarrollarse. El coste ya se ha disparado en más de 100 millones en menos de 4 meses. El arquitecto sustituto, Shalom Baranis, hereda una misión casi imposible: terminar algo que empezó mal desde el principio. Y las repercusiones no serán solo económicas, serán morales, serán institucionales y tal vez irreversibles. Pero hay algo aún más grave en esta historia: el silencio de los medios de comunicación, el silencio del Congreso, el silencio de los propios republicanos, como si todos hubieran decidido mirar hacia otro lado, mientras una parte de la historia estadounidense es demolida para alimentar el ego de un hombre. Y por eso existe este vídeo, para sacar a la luz lo que están tratando de ocultar bajo el hormigón, el mármol y las promesas vacías. Porque lo que está en juego aquí no es solo un edificio, es el respeto a la memoria, es la honestidad con el pueblo, es la línea divisoria entre el poder público y la vanidad personal. Y si sientes que nadie más habla por ti, deja tu voz aquí en los comentarios. Escribe así: yo también me siento solo, pero no me callaré. Eso ayuda a otras personas a darse cuenta de que no están solas, que hay gente que piensa, que hay gente que ve, que hay gente que todavía cree que la verdad importa. En el siguiente fragmento verás cómo las decisiones de Trump en este proyecto afectan directamente a los códigos éticos de la arquitectura, al equilibrio histórico de la sede del poder y a la peligrosa relación entre la financiación privada y las decisiones presidenciales. Pero antes, respira hondo, porque lo que viene a continuación es aún más difícil de digerir. Mientras el ruido de las excavadoras resonaba en los jardines de la Casa Blanca, comenzaron a acumularse otras alertas: asociaciones de arquitectos, comisiones de preservación histórica, organizaciones dedicadas a la protección del patrimonio estadounidense. Todas ellas alzaron la voz, aunque con poco alcance, tratando de contener la destrucción. La Sociedad de Historiadores de la Arquitectura emitió una nota pública, suplicando que un proyecto de tal magnitud se sometiera a un proceso de revisión riguroso y deliberado. El Instituto Americano de Arquitectos fue más allá, enviando cartas directamente al arquitecto original, James McRae, insinuando que había violado los códigos de conducta al seguir participando en un plan que infringía los principios de la preservación histórica. Pero lo que estos grupos tienen en común es algo tan trágico. Ninguno de ellos tiene poder legal para impedir la obra. Pueden escribir, gritar, denunciar, pero no pueden detener las excavadoras. La Casa Blanca está exenta de la Ley Nacional de Preservación Histórica, y Trump lo sabe, siempre lo ha sabido, y ha utilizado esta laguna como ariete contra cualquier intento de contención. En octubre, cuando el ala este ya estaba siendo destruida, el proyecto aún no había enviado los planos finales a la Comisión Nacional de Planificación. Un mes después, las obras ya estaban en pleno apogeo, sin autorización formal, e incluso ante esta flagrante violación del procedimiento, el gobierno mantenía la narrativa de que todo estaba según lo previsto. Fue en ese vacío de responsabilidad donde entró Shalom Baranis, un arquitecto de renombre con décadas de experiencia en edificios gubernamentales, reconocido incluso por su trabajo en restauraciones históricas. Él mismo, en 2017, escribió un artículo en el Washington Post, condenando la demolición de edificios históricos por puro capricho estilístico. Ahora, irónicamente, es él quien firma un proyecto que ha destruido 2 árboles históricos, ha silenciado tradiciones seculares
y amenaza con engullir la arquitectura presidencial bajo columnas doradas y cristales a prueba de balas. Baranis recibió elogios oficiales al asumir el cargo. La Casa Blanca lo calificó de talento excepcional, alguien que ha moldeado la identidad arquitectónica de la capital. Pero lo que no dijeron es que también es un exrefugiado que ya había criticado, aunque de forma sutil, la política migratoria de Trump en el pasado. Y ahora, ahí está, rediseñando la visión imperial de un hombre que lo llamó para sustituir a quien se atrevió a decir que no. Este cambio de arquitectos no fue una simple transición técnica, fue una ruptura conceptual. McRae creía que el proyecto debía respetar la escala, la simetría y el equilibrio. Baranis fue llamado para adaptar todo eso al deseo de grandeza y urgencia de Trump. Y es en este punto donde el guión institucional se desmorona por completo. Un proyecto arquitectónico de esta envergadura, con un costo superior a los $300 millones, normalmente lleva años solo en planificación y aprobación. Pero Trump quiere que todo esté listo antes de que termine su segundo mandato. Eso significa menos de 4 años para levantar una estructura que supera en tamaño al propio edificio que la alberga. Una prisa motivada no por una necesidad funcional, sino por un legado. Trump no solo quiere dejar un edificio, quiere dejar un monumento. Algo que proclame su presencia durante décadas, y la prisa, como siempre, sale cara. Los presupuestos iniciales apuntaban a 200 millones. En menos de 3 meses, la cifra subió a 300, y aunque la Casa Blanca ha revelado que los fondos proceden de donaciones privadas, la opacidad de esta lista de contribuyentes plantea más preguntas que respuestas. Amazon, Apple, Google, Meta, Lockheed Martin, Microsoft, Ripple, Tether, Coinbase, Comcast. Una lista que parece más una reunión de intereses corporativos que un esfuerzo filantrópico legítimo. Empresas con contratos federales en curso, empresas bajo investigación, con intereses directos en las regulaciones que controla el gobierno. No es difícil entender por qué tantos están preocupados. No se trata solo de levantar un edificio, sino de crear un puente entre el poder privado y las decisiones públicas, sin transparencia, sin límites, sin rendición de cuentas. Mientras tanto, el pueblo estadounidense observa desde fuera, sin saber exactamente qué se está haciendo con su historia, con su memoria, con el máximo símbolo de la democracia. Y en medio de todo esto, la narrativa oficial continúa. Trump dice que el salón está adelantado dentro del presupuesto, financiado por patriotas. Pero los datos cuentan otra historia. Los costes han aumentado. Se han ignorado las normas. El arquitecto fue sustituido sin explicaciones convincentes. Y el proyecto sigue a un ritmo acelerado, incluso sin la aprobación final de la comisión responsable. Lo que se está construyendo allí puede tener un aspecto clásico, con columnas corintias y vidrieras resplandecientes, pero por dentro tiene la frágil estructura de una obra construida sobre el ego, la vanidad y la negación de la crítica. Y por eso tenemos que hablar de ello, porque lo que se está construyendo no es solo hormigón y acero, es un mensaje peligroso, de que la forma puede prevalecer sobre la esencia, de que el poder puede prevalecer sobre la tradición, de que el ego de un líder vale más que la historia de una nación. Y si todavía estás aquí, si has llegado hasta este punto, es porque algo en ti siente que esto importa. Entonces, comparte este vídeo con alguien que necesite entender lo que está pasando. No dejes que esta historia pase como una noticia más en medio del caos, porque es el retrato de lo que está en juego. Y en el siguiente bloque comprenderás por qué la destitución de McRae representa mucho más que un simple cambio de nombres. Es el símbolo de una guerra entre dos mundos, el de la arquitectura clásica y el de la ostentación política. Y cómo esta guerra puede reescribir, ladrillo a ladrillo, el legado de todo un país.
Lo que más impresiona no es solo el tamaño del proyecto, sino la velocidad con la que todo se desarrolla. En julio, Trump anuncia públicamente el proyecto. En agosto, McRae recibe la misión de evaluar el lugar. En septiembre, el alcance se amplía y los costes aumentan. En octubre, comienza la demolición del ala este, sin autorización formal. En diciembre, con otro arquitecto al mando. El gobierno aún no había presentado los planos definitivos a la Comisión Nacional de Planificación. Todo ello en solo 5 meses. Ningún proyecto de similar envergadura avanzaría a tal velocidad. Ningún proyecto de tal magnitud se trataría con tanta informalidad en un país que valora los procesos, las normas y la tradición. Pero aquí, las normas parecen haberse suspendido y la informalidad se ha convertido en estrategia. El proyecto discurre en paralelo a la verdad, como si construir sin autorización fuera solo un detalle, como si derribar árboles históricos fuera un coste colateral irrelevante. Y todo ello alimentado por una retórica que se sustenta en la idea de que esta obra es un regalo al pueblo estadounidense. Trump insiste en que el salón será el mejor del mundo, que es lo que Estados Unidos se merece, que no se utilizará ni un solo centavo público. Las grandes empresas con intereses directos en las decisiones del gobierno hacen generosas donaciones sin transparencia. El público no sabe cuánto se ha donado, ni qué se ha prometido a cambio. El conflicto de intereses es evidente, pero se ignora. La prensa lo menciona, pero no lo investiga a fondo. El Congreso lo observa, pero no lo cuestiona de forma incisiva. El pueblo se da cuenta de que algo anda mal, pero queda sepultado por otras crisis, por otros escándalos, por otras urgencias. Y en ese vacío, las excavadoras continúan. La Casa Blanca sigue disminuyendo ante la estructura que crece a su lado. El ala este ya no existe. 2 magnolias centenarias desaparecieron sin previo aviso. La primera dama ya no tiene dónde trabajar. Y la historia sigue reescribiéndose sin consulta, sin debate, sin respeto. Lo que se está construyendo es una metáfora viva de un gobierno que se ve a sí mismo más grande que la propia institución. Un salón de fiestas que ocupa más espacio que la propia Casa Blanca, un templo a la grandeza de un hombre, erigido donde antes funcionaba la parte más acogedora de la presidencia, el sector de recepción, de acogida, de contacto humano. Donde antes había historia y memoria, ahora se construye el espectáculo. Y el precio de esto va más allá de los millones en contratos. El costo es institucional. Es emocional, y eso es quizás lo que más duele a quienes lo siguen de cerca. Ver cómo un símbolo nacional se transforma en un monumento personal. Ver cómo la democracia pierde terreno frente al narcisismo. Ver cómo la arquitectura se utiliza como herramienta de dominación estética y no de funcionalidad pública. Ver cómo se impone un legado a las generaciones futuras, que tendrán que convivir con un espacio pensado no para ellas, sino para el orgullo de un solo hombre. Y ante todo esto, la pregunta que queda es simple y al mismo tiempo angustiante. ¿Dónde estaban todos cuando todo esto comenzó? ¿Dónde estaban los frenos? ¿Dónde estaba el debate? ¿Dónde estaba el respeto por la historia? La dimisión de James McRae es solo el comienzo de la respuesta, porque él fue el único dentro del proyecto que se atrevió a decir no, que miró a Trump y le dijo, esto está mal, que intentó contener la exageración, recuperar la proporción, proteger la dignidad arquitectónica de uno de los símbolos más importantes del país. Fue sustituido por alguien más flexible, con más experiencia en lidiar con presiones, más dispuesto a encontrar soluciones, pero también más expuesto al riesgo de convertirse en cómplice de una deformación irreversible. El proyecto sigue adelante. Los planos finales aún no han sido aprobados. El calendario es imposible. El presupuesto ya se ha disparado. Y los medios de comunicación evitan las preguntas difíciles. La arquitectura clásica grita. Y la democracia, una vez más,
asiste sin voz, pero tú tienes voz, y si has llegado hasta aquí, es porque no estás dispuesto a aceptarlo todo en silencio. Entonces deja tu huella. Comenta aquí abajo lo que piensas de esta obra. ¿Crees que es necesaria? ¿Crees que es un legado legítimo? ¿O sientes que hay algo profundamente erróneo escondido bajo esa alfombra de mármol y columnas doradas? Tu opinión importa y puede despertar a otras personas. Comparte este vídeo. Envíalo a alguien que necesite entender lo que está en juego, porque este canal existe para eso, para romper el bloqueo, para mostrar que todavía hay quienes ven, quienes cuestionan, que resisten. Suscríbete ahora, si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás las historias que no salen en las noticias tradicionales. Aquí encontrarás la verdad que intentan enterrar bajo el cemento. Y mientras este salón de fiestas crece en Washington, nosotros seguimos aquí, firmes, exponiendo cada detalle, ladrillo a ladrillo, porque la historia aún se está escribiendo y nos negamos a dejar que la escriban solo aquellos que tienen el poder en sus manos.